Buenos días a todos. Gracias, Jean-Claude, por la introducción. Los acompaño desde Bogotá. Nunca había dado una charla de tecnología a esta hora, 4:33 de la mañana. Pero me encanta madrugar para compartir con ustedes experiencias de desarrollo multisitio con IBEXA. Iniciemos. Les cuento un poquito de mí. Soy el CEO de Aplica. Básicamente nosotros somos especialistas en EZ Platform, tenemos una compañía desde Colombia, somos partners de EZ desde 2006, encontramos la plataforma desde muy temprano y estábamos pues muy impresionados por la arquitectura que EZ tenía desde muy temprano. Trabajamos con clientes de gran escala en Colombia, tenemos varios clientes del top 10 o desde empresas muy grandes, gobierno, ONGs de gran tamaño y internacionalmente trabajamos con partners, principalmente con agencias internacionales y los apoyamos en sus estrategias de desarrollo. Tuve la fortuna de recibir el EZ Award, el Honorary Award en enero, justo antes de que empezara el confinamiento, entonces recuerdo con mucho cariño todas las interacciones que tuvimos en Málaga dentro de los EZ Awards. Bueno, hablemos un poco de estructuras multisitio con IBEXA, cómo se pueden gestionar esos múltiples sitios. Entonces, lo primero pues es entender que EZ es una plataforma como tal multisitio desde su core y era multisitio y ha sido multisitio desde el principio, desde que yo conozco la plataforma, aproximadamente para el 2004, ya EZ funcionaba con una estructura multisitio que era impresionante para su tiempo y todavía sigue siendo muy impresionante. Algunas necesidades de plataforma de XP multisitio, cuando tenemos múltiples marcas, cuando tenemos un grupo empresarial que tiene filiales, cuando tenemos una empresa que tiene sitios regionales, que debe administrar con equipos independientes, debes administrar sitios en diferentes idiomas, tienes iniciativas o proyectos que tienen suficiente continuidad y necesidad de tener su propio sitio. Y tenemos también sitios de eventos. O, como nos pasa en varios casos, todos los anteriores. Tenemos organizaciones que son tan complejas que entienden su estrategia digital como un compendio de todo ese tipo de necesidades. Curiosamente, desde que empezamos a trabajar en EZ, llegamos a necesidades multisitio. Uno de nuestros primeros proyectos fue con Grupo OPSA, el periódico más grande de Honduras. Y muy rápido lo que pasaba, ellos dicen, mire, yo ya hice este periódico más grande, se llamaba la prensa de Tegucigalpa, dicen, yo quiero hacerlo, lo quiero hacer para El Heraldo y lo quiero hacer para otros periódicos y empezaron a liberar nuevas soluciones de gestión de contenido usando una estrategia multisitio. También tuvimos experiencia con DC Shoes y con Quicksilver que tenían sitios regionales, en este caso eran multimarca, desde el principio era DC Shoes, Quicksilver y hay otra marca de ropa para niñas que se llama Roxy, y tenían multimarca y multisitio, tenían que manejar la presencia digital en unas 7 países. También trabajamos con Grupo Energía de Bogotá, que es un grupo empresarial y en ese sentido trabajamos con diferentes filiales y con la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene varias iniciativas. Les voy a contar un poquito más sobre cómo está estructurado. Voy a darles una ilustración sobre este caso de Cámara de Comercio de Bogotá. Este fue un proyecto que estuvo finalista en los CC Awards 2017. Iniciamos con el desarrollo principal de la Cámara de Comercio, en un sitio muy complejo, muy grande, con mucho tráfico, y muy rápido empezamos a ver las necesidades de ir consolidando iniciativas importantes alrededor de esta Cámara de Comercio. Entonces está Artbo, que es la feria de arte, está el Bogotá Music Market, que es una iniciativa, un mercado musical para apoyar la industria de la música, el Bogotá Fashion Week, Bogotá Madrid Fusion, que se hizo el año pasado, los sitios de clusters, que son como 12 sitios, Centro de Arbitraje y Conciliación. En general tenemos, yo diría, unos 20 sitios en total que se podrían entender como proyectos independientes, pero que finalmente fueron consolidados. De hecho, dentro de los asistentes a esta sesión está Angélica Nieto, que ahora vive en España, y ella fue una
una sponsor muy importante de este proyecto, y ella estuvo desde el lado del cliente empujando mucho esta visión de IBEXA como una plataforma multisitio. Entonces, ¿por qué queremos hacer, en últimas, por qué hacemos desarrollo multisitio y no lo hacemos en múltiples instalaciones? Bueno, la primera, diría yo, muchas personas tienen ya experiencia manejando múltiples instalaciones, múltiples bases de datos, y empiezan a tener experiencias negativas, empiezan a encontrar que tienen unas limitaciones muy importantes. Por un lado, hay una experiencia más cercana cuando hacemos un desarrollo multisitio, donde tenemos principios de interacción, donde tenemos una línea gráfica, una línea editorial mucho más cercana. Somos más eficientes editorialmente, tenemos una eficiencia técnica, tenemos código compartido, integraciones, infraestructura, tenemos una eficiencia en UI UX, tenemos diseños compartidos, podemos compartir diferentes tipos de recursos y arrancar sitios de una manera mucho más rápido, mucho más veloz. Esto, en últimas, mejora el retorno de la inversión de una iniciativa de este tipo. Nos permite tener una estrategia que es sostenible en el tiempo, que puede empezar a crecer en sitios. Desde el punto de vista de negocio, para nosotros como partner, pues es muy conveniente, porque una vez creamos un ecosistema de sitios, en general la probabilidad de que sigamos desarrollando, de que sigamos creciendo una solución, pues es mucho más alta que cuando hacemos proyectos independientes. Y a nivel contractual para estas organizaciones también es mucho más fácil arrancar proyectos cuando ya tienen un cascarón desde el cual construir. Hay diferentes tipos de multisitio en EZ. Y cuando ustedes miran la documentación van a ver el término repositorio. Repositorio es esencialmente una base de datos, ¿sí? Entonces, la primera manera de hacer multisitio es cuando hacemos un multisite con repositorio único. Básicamente son sitios paralelos en el árbol de contenido, y usan el concepto de un acceso de sitio de configuraciones tipo Site Access para configurar una serie de diseños, cómo voy a acceder a este sitio, cómo voy a qué idiomas voy a servir, cuál es el nodo raíz. Entonces, usualmente en las estructuras de contenidos lo que vamos a crear y es bien importante, cuando crean un sitio nuevo, usualmente se crea un folder para multisitio. Así tengamos un solo sitio, desde el principio creamos un folder o un contenedor de sitio, pensando que a futuro vamos a agregar nuevos sitios a la instalación. Entonces, en este caso, cada uno de los sitios convive de manera paralela en el árbol de contenido, y se pueden ir creando nuevos sitios dentro del árbol. Hay otra estrategia donde hacemos lo que se llaman repositorios independientes, que son bases de datos independientes. Entonces, esencialmente una instalación se comparte entre diferentes sitios que tienen bases de datos independientes. Se configuran de la misma manera, pero tienen la limitante que no comparten contenido, ¿sí? Los árboles de contenido, los tipos de contenido de los usuarios vienen a ser independientes. Reutilizamos, bueno, una infraestructura, reutilizamos una instalación, y tienen las ventajas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un parche de seguridad, pues se aplica una sola vez en una instalación y aplica para los demás, pero de alguna manera se mantiene la independencia de los contenidos. Una función bien importante de IBEXA es idiomas y localización. Cuando tenemos sitios regionales, podemos configurar un acceso de sitio para tener uno o más idiomas. Y eso es curioso. Muchas de las cosas en EZ funcionan en cascada, funcionan con un modelo de fallback, y eso es un poquito complejo para los desarrolladores que están empezando con la plataforma, pero es muy poderoso cuando empezamos a entenderlo bien. Entonces, esos idiomas en cascada pueden funcionar en que básicamente, si se encuentra el contenido en el idioma principal, se muestra; si no, se puede mostrar un idioma secundario. Esto lo usamos mucho para hacer los sitios regionales, en donde si el primer proyecto fue hecho en inglés de Estados Unidos, puedo tener inglés de otros países como idiomas secundarios y simplemente traducir el contenido que es diferente en un idioma, pero puedo reutilizar el resto del contenido. Y cada sitio permite unas configuraciones de localización, ¿sí? Cómo se muestran las fechas, cómo se muestran las cifras, que nos da la posibilidad de hacer sitios regionales de una manera muy natural, sin hacer ningún tipo de práctica rara ni hacer modificaciones del core. Otra cosa importante es que los usuarios son compartidos también. Entonces,
EZ es muy poderoso en su modelo y en su motor de roles y permisos. Entonces, pues, básicamente podemos aprovechar los grupos de usuarios para segmentar responsabilidades, asignarles roles específicos. Y es bien interesante, hay una función que se llama limitaciones en roles y permisos, donde yo puedo definir, mire, un editor puede hacer estas cosas en general, pero le pongo una limitación y le digo solamente lo puede hacer en esta parte del árbol. Y eso lo que me permite es tener unos roles, son fáciles de entender, no tengo que crear un rol para cada uno, pero lo puedo asignar a un grupo de usuarios con una limitación donde solamente pueden editar en uno u otro sitio. Los superadministradores, los editores senior tienden a poder modificar contenido en diferentes partes. Hablemos ahorita de cómo crear sitios. Entonces, básicamente, la creación de sitios usualmente es un tema de código. Como les hablaba, el Site Access es un conjunto de configuraciones y eso básicamente lo hacemos en desarrollo. Es rápido, pero hay intervención de ingeniería y hay que hacer, digamos, de alguna manera un deployment, un despliegue para poner este sitio y hay que hacer algo de desarrollo. EZ versión 3 trae el Site Factory. Entonces, el Site Factory en Platform 3 nos permite crear sitios desde el administrador sin cambiar código. ¿Sí? Se pueden ordenar por grupos, entonces se puede crear sitios de manera masiva. Uno define una serie de diseños, una serie de temas, y esencialmente se pueden crear sitios sin intervención de los administradores técnicos. Esto es muy bueno para crear sitios rápidamente, no quedan exactamente como quedan un site access, entonces usualmente si el sitio va a persistir y es un sitio que va a tener una duración en el tiempo, se hace con site access, pero para sitios rápidos puede funcionar muy bien el Site Factory. Hablemos un poco de la presentación, de la capa la capa de frontend y de cómo EZ lo soporta y algunas estrategias que nosotros seguimos para multisitio en este contexto. Entonces, por un lado, EZ versión 3 trae un nuevo motor de diseños. Curiosamente trae algunos de los principios que tenía EZ en 2006, que eran muy poderosos y era un sistema de diseños jerárquico, en cascada también. Entonces EZ tenía unas funcionalidades donde una plantilla o un activo de diseño podía venir de diferentes diseños dependiendo de su disponibilidad, del orden, de las prioridades. Era súper poderoso, pero los desarrolladores se demoraban un mes en poder entender de dónde venía una plantilla, dónde ponerla. En ese sentido tenía una curva de aprendizaje un poco más grande, pero era muy poderoso. Eso finalmente fue cambiando y vuelve en este sentido mejorada este motor de diseños tipo cascada. En ese sentido, uno puede tener múltiples diseños con ese esquema de cascada. Y les doy un ejemplo simple. Uno puede tener un diseño corporativo base de un grupo empresarial. Puedo luego decir, mire, yo quiero que las filiales de energía de este grupo empresarial funcionan con este tipo de diseño y luego yo creo simplemente un pequeño diseño para la filial X donde estoy cambiando ciertos elementos o componentes del diseño. Ese es un poco el concepto del Design Engine. Entonces tenemos unos temas y unos diseños que contienen varios temas. En ese sentido es una arquitectura bastante poderosa. Bueno, si ustedes hablan con cualquier desarrollador hoy en día y con muchos clientes se habla mucho del diseño headless. Del esquema headless donde usamos APIs y usamos GraphQL y eso hay varios CMS que son solamente headless. Y hablaba con un colega hace poquito de esos headless, lo que la mayoría de la gente pide es un preview, es poder ver cómo se va a ver su contenido, porque claro, si no tiene en el modelo headless, yo desarrollo el contenido y tengo un motor de contenido y toda la capa, el 100% de la capa de presentación se la delego a un desarrollo externo. Funciona muy bien, pero entonces, ¿cómo haces el preview? Entre otras cosas. EZ como tal es un esquema híbrido, es tradicional y headless. Yo puedo entregar un contenido completamente renderizado o puedo funcionar en un modelo headless para otros accesos. A mí me parece que esto funciona mucho mejor porque no requiere un compromiso y porque muchos de estos buzzwords y estas nuevas tendencias suenan súper bien hasta que empiezas a desarrollar en ellas y empiezas a estrellarte contra pared. Hay
en el modelo headless, pues es fantástico cuando tenemos sitios estáticos, que son sitios en que se genera todo el HTML, se extrae y se genera el sitio, pues son rapidísimos, es buenísimo, pero tiene también sus complejidades. Y tiene la ventaja de que ese desarrollo frontend está completamente desacoplado. Es decir, yo no desarrollo frontend en EZ, en esos mecanismos, yo desarrollo frontend como quiera desarrollar frontend y me conecto con EZ como un repositorio de contenidos. GraphQL, que es el mecanismo digamos, de API más moderno, de la evolución de red de alguna manera, tengan en cuenta que funciona multisitio, pero solo con una base de datos. Cuando vimos en los primeros slides de tener múltiples repositorios, entiendo que la versión actual no soporta múltiples repositorios, tenemos que tener uno solo. Entonces, en ese sentido, es una consideración importante. Cuando hablamos de sitios estáticos, pues pueden tomar mucho tiempo en generar, especialmente los sitios grandes. Desarrollar sitios de mucho contenido es mucho más difícil. Ya les explico un poquito por qué. Y ese esquema de desarrollo Jamstack, se han hablado con desarrolladores frontend, que es JavaScript, APIs y Markup. Digamos, ese modelo de desarrollo es un enredo gigante, hay miles de plataformas, de paquetes, uno instala un sistema de estos, se instalan 1500 paquetes de Node. En ese sentido es muy pesado, pero digamos, debemos mantener la independencia y permitir ese tipo de cosas. Un poquito un esquema es, yo tengo GraphQL como un mecanismo para extraer mi contenido y puedo usar técnicamente sitios como Gatsby, donde genero sitios estáticos. Un sitio estático es básicamente el sitio en que este Gatsby extrae el contenido y genera una página HTML por cada uno de los componentes de React, una estructura un poco más compleja, pero los sitios corren instantáneamente. Toda la lógica de negocio, en últimas, la empiezo a pasar yo a JavaScript, o empiezo a asumir que los sitios no van a tener el dinamismo necesariamente que tenemos cuando tenemos control del backend. Tiene mucha popularidad esta plataforma de React. De hecho, Yanni Tarvainen hizo una presentación, un demo de cómo usar Gatsby con una instalación de EZ usando GraphQL. Me pareció espectacular, pero tiene la limitación, esto no me sirve para sitios de 10.000 páginas, no me sirve para sitios muy complejos, pero puede ser una adición conveniente para un esquema multisitio, donde tengo sitios que funcionan con Gatsby o con, en este caso, con Gridsom. Ahorita les explico un poquito más, pero mantengo mis sitios grandes que todavía tienen, como decimos, cabeza, ¿sí? En el mundo de frontend, pues hay como corrientes de React o Vue.js como frameworks de JavaScript. Entonces hay generadores de sitios estáticos para cada uno, para todos los gustos. Y también hay unos frameworks de server-side, donde yo puedo hacer renderización desde el servidor sin seguir necesariamente el modelo de generar sitios estáticos, sino los puedo desarrollar de una manera mucho más flexible usando un framework de server-side. Bueno, una de las cosas que nos hemos movido es a Atomic Design. Es básicamente tener sistemas de diseño, y eso lo hacemos para todos los proyectos, tener sistemas de diseño que están compuestos. Si han visto un poco esta tendencia, es tener elementos muy pequeños de frontend que se van componiendo, átomos que se ponen moléculas en organismos, en plantillas y en páginas. Eso hoy en día ya es parte de nuestra práctica normal, usando sistemas de Atomic Design como Pattern Lab o Pangolin, donde yo tengo un frontend que puede probar todo su diseño sin tocar el CMS, tiene estos componentes y básicamente hay un proceso para componer las plantillas. Entonces, esto nos ha llevado a una aproximación. Yo no la he oído, digamos, explícitamente así, pero yo le digo como semi-headless, ¿sí? Semi-headless es un modelo en el cual yo tengo diseños desacoplados. ¿Qué quiere decir esto? Yo le quito toda la parte de diseño, toda esa capa de frontend que le pueda quitar, se la quito al CMS y la manejo de manera independiente. Y me quedo con lo mínimo que son las plantillas de Twig, ¿sí? Y eso es curioso. Entonces, toda esa capa de frontend y backend queda separada, ¿sí? Son repositorios independientes en Git. Y yo tengo un workflow propio para frontend. Entonces, toda la parte de despliegues frontend lo manejo independiente, uso herramientas especializadas para esto, Webpack, Node, preprocesadores, toda una serie de prácticas muy sofisticadas para construir
mis hojas de estilo, para construir mi JavaScript, para tener mis activos, mis assets de las plantillas, ¿sí? Y publico esto a una CDN y no interviene EZ. Entonces, todo este flujo de desarrollo frontend funciona independiente y eso hace que yo tenga equipos independientes para, digamos, con autonomía, no son independientes, pero tienen autonomía para manejar su frontend y no hago despliegues sobre estos motores multisitio que administramos, ¿sí? Tiene un poquito, pues, la incomodidad simplemente que, obviamente, tengo 2 repositorios para manejar un proyecto, tengo que tener un equipo, pues, más maduro, que está cómodo con esta complejidad, y básicamente, entre ese pattern, ese motor de patrones que les conté, el código específicamente de HTML tengo que hacer, pues, copiarlo y mantener mis plantillas de Twig, pero de resto todo el frontend está por fuera del CMS y funciona en ese sentido con este modelo como semi-headless. Algunas ventajas, pues, el despliegue independiente. Entonces, unas cosas que es importante entender en estos modelos multisitio es que si yo despliego y tengo un problema del despliegue y tumbo la instalación, me afecta a todos los sitios al mismo tiempo. Entonces, una de las cosas que buscamos es aislar, obviamente, aislar y optimizar el manejo de esa gran instalación y tener eficiencia a través, por ejemplo, de esos despliegues independientes. Podemos usar CDN, fingerprinting, que si cada recurso tenga su propio nombre y en ese sentido pueda quedar el caché del navegador del usuario, versionamiento, desarrollo en lenguajes y frameworks independientes y apropiados para lo que yo quiero. Si EZ está o no está usando una tecnología frontend, para mí es indiferente, yo tengo el control de esa capa de frontend y puedo hacer un versionamiento independiente y hacer rollback sin afectar las otras aplicaciones. Publiqué un diseño, tengo un problema en un CSS, lo vuelvo a reconstruir, lo vuelvo a publicar, pero no me está afectando las otras aplicaciones de mi sitio. Otra cosa importante es que yo puedo desarrollar con equipos independientes si el proyecto lo requiere, ¿sí? Entonces, puedo atraer desarrolladores de frontend y volverlos productivos muy rápido porque realmente no tienen que saber EZ, tienen que saber frontend, ¿sí? Y en ese sentido agregamos y probamos componentes muy rápido, ¿sí? Y eso es una ventaja importante. Esto es un ejemplo de un repositorio de patrones de patrones de diseño, donde básicamente tengo los componentes de diseño atómico, desde cómo se ve un botón, un icono, una imagen, hasta moléculas, cómo se ve un ítem de descarga, cómo se ve una cotización, cómo se ve el bloquecito de compartir, hasta organismos que ya son compuestos de manera mucho más compleja. Entonces, como les contaba, tenemos ese Pattern Library. Yo puedo desarrollar sin el stack de Z y eso es importante porque a veces cuando tengo estos motores multisitio puedo tener limitaciones frente a, oye, yo no quiero mover todo el contenido, puede que haya datos en las bases de datos que son sensibles, que no quiero estarlos distribuyendo para poder desarrollar. Cuando tengo un sitio completo que tiene varios sitios, pues tengo bases de datos que son más grandes, tengo naturalmente instalaciones que son más pesadas, entonces todo esto me quita el desarrollo frontend del panorama, ¿sí? Y querría entonces cerrar con algunas consideraciones para tener en cuenta en implementaciones multisitio. Entonces, la primera, como les contaba, los sitios consolidados pueden caer al tiempo. En últimas, ¿y qué quiere decir esto? Que un despliegue de código que tiene problemas, tiene un error de sintaxis en alguna parte de un sitio secundario puede tumbar todos los sitios, ¿sí? Eso es sensible y así es la arquitectura y así, digamos, es natural, ese aislamiento no se podría lograr manteniendo la interacción entre los diferentes sitios. ¿Cuál es la solución? Pues, por un lado, considerar ese esquema de desarrollo que les conté ahorita, tener workflows de integración continua y buen monitoreo donde básicamente los despliegues no se deben hacer manualmente, donde puedo optimizarlos, con automatización y puedo hacer rollback rápidamente, donde puedo desplegar rápidamente, donde tengo unos procesos predespliegue para poder validar el contenido el código que estoy poniendo. Se favorece un modelo de responsabilidad single vendor. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, si tengo una estructura multisitio, voy a querer que haya un solo proveedor administrándola.
¿sí? Si yo tengo un gran sitio de esos y pongo proveedores que tienen menos experiencia, que tengo equipos de desarrollo que no se entienden bien y trabajan de diferentes maneras, y un equipo tumba los otros sitios, vamos a tener problemas. Eso es bueno, y eso es bueno en ese sentido para nosotros como partners, en la medida que se favorece de alguna manera un modelo donde tienes un equipo que está alineado y eh, donde podemos proteger las instalaciones de esta manera. Hay casos en que decimos, mire, no, digamos, yo tengo muchos equipos y voy a tener compañías de desarrollo que funcionan independientemente y yo no quiero tener el desarrollo de EZ solamente en una compañía. En ese caso, las funciones de EZ Platform Cloud, donde yo realmente tengo multi-instalación y hago multisitio con multi-instalación y automatización para que eso sea sostenible en el tiempo, lo hago a través de tecnología de contenedores, con automatización, donde básicamente yo tengo múltiples instalaciones, aprovecho los beneficios de tener una plataforma de muy alta calidad, pero en últimas mantengo esa separación. Esto antes era muy difícil hacerlo, ¿sí? Me tocaba mantener cada una de las instalaciones de manera independiente, mantener servidores independientes, hacer varias cosas de manera repetitiva. En ese sentido, ya cuando usamos EZ Platform Cloud, podemos sobrevivir ese esquema. Entonces, si queremos tener todos los sitios en una sola instalación, tenemos varias instalaciones, es independiente y es dependiendo del negocio. Hay una consideración importante y son las actualizaciones. Entonces, cuando yo tengo nuevas versiones de EZ y esas nuevas versiones requieren algún tipo de intervención en el código, yo debo hacerlas en los sitios. O sea, esto es un esquema en que yo no quiero postergar las actualizaciones, porque a pesar de que técnicamente sea válido en algún momento, cuando haya una actualización grande, pues va a tener acumulado el proceso simplemente de actualización de múltiples sitios. Eso nos ha pasado porque tenemos sitios que vienen desde Z4, que luego viene de Z5, que luego viene Platform 1, 2, 3, y hay sitios que han evolucionado, pero es posible que haya sitios relegados que no hemos actualizado, que pueden impedirnos usar las últimas versiones. Entonces es una consideración importante para entender esos ecosistemas de sitios como un todo y llevarlos dentro de este camino de actualización de manera uniforme. O eventualmente, si hay un sitio que yo no quiero actualizar y el sitio tiene y no quiero actualizar un sitio, lo puedo simplemente separar a su propia instalación y que se quede en la versión anterior, y los sitios que voy a mantener los puedo ir actualizando de manera simultánea. Esta es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si